Dios les bendiga. Para este día tenemos el estudio bíblico diario, el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. En esta oportunidad, mi hermana Alice va a estar realizando la lectura bíblica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Y leemos la palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Jesús. Amén. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos, para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Heroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recorrer el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que nos quedemos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día.
Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros parecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. E izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. Amén. Entonces, a continuación, nuestro hermano Leonel nos estará trayendo el recuento de esta historia. Estamos leyendo el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles y vamos a hacer un pequeño recuento, pudiendo definir un poco más la historia del cuarto viaje de Pablo, que en esta ocasión va en calidad del preso, y lo llevan de la ciudad de Cesarea a Roma, Italia. Y porque pues él había apelado ante el César, y pues lo tenían que enviar al César. Sí, cuando se decidió habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusto. Bueno, no era el único preso que iban a llevar. No se sabe con exactitud, en total viajaban 276 personas en el barco. Pero lo que sí es seguro de que podemos escribir es que va ahí Pablo, el centurión que está a cargo de los presos, y el centurión generalmente tenía a cargo entre 60 y 100 soldados. Imaginémonos que lleva la mínima cantidad, 60. Pero también dice que por lo plural que habla el escritor, él viajaba también allí con Pablo. O sea, en este caso Lucas, que es el escritor que viajaba allí con ellos. ¿Sí? Tomaron un barco y zarparon de Cesarea y empezaron a navegar por las costas, y llegaron hicieron un recorrido de las ciudades costeras. Dice que en el verso 3, y al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos.
narra, aunque se decía que los centuriones eran personas duras, pues, como personas que estaban a cargo militarmente, esta persona estaba tratando de una manera, dice, humanitaria a Pablo, y cuando llegaba a ciertas ciudades donde Pablo había dejado fundada iglesias, le permitía saludar allí y que lo atendieran a él también. Se había ganado, digamos así, el buen afecto. Tenía bastante comunicación con Pablo, el centurión que lo llevaba a cargo. Siguieron navegando y más adelante hacen transbordo. Hacen transbordo a otra nave. Dice, hallando allí un centurión, una nave de Alejandrina, de zarpó para Italia. Nos embarcó en ella. Hacen transbordo a otra nave. A partir de ese momento, pues cambia un poco la situación navegable porque hubo un mal tiempo. Sin embargo, primero, no sé si alguno de ustedes pudo mirar el mapa del recorrido de Pablo. Tengo uno aquí, no se ve muy claro en esta hora, pero ojalá que cada uno hubiera podido tener un mapa para poder identificar los sitios donde pasó Pablo. Entonces dice que pasó por Chipre. Muy bien, hermano Cristian, allí nos facilita un mapa. Entonces pasa por Chipre y sigue hasta sigue su recorrido por las costas y el mar sigue cambiante, ¿no es cierto? Llegaron a un lugar que llamaban Buenos Puertos, ¿sí? Y les dice Pablo nuevamente, habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya en ayuno, Pablo los amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y muchas pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. O sea, Pablo podía ver, no sé, tal vez tuvo alguna visión, no lo declara, pero sí afirma que él lo veía de esa manera, que se iba a perder la nave, el cargamento e inclusive algunas personas. A partir de ese momento, Pablo empieza a orar por esas personas y a encomendárselas a Dios, porque no tuvieron en cuenta la recomendación hecha por Pablo. Ya en la parte de cuando Pablo les hace la primera observación, siguen rodeando la isla de Creta. Me gustaría que me colocaras el mapa para explicar un poco más, esperamos un poquito más entendible lo que quiero hacer referencia del viaje de Pablo en el barco. Empieza el mal tiempo. El mal tiempo dice que un viento huracanado los saca de la ruta que deberían llevar nuevamente y de la isla de Creta los lleva un poco más hacia el sur, donde hay una pequeña isla que se identifica ahí como Clauda. Y después de esta isla siguen, por decir, a la deriva. Dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Tal como lo había descrito Pablo, tuvieron que empezar a arrojar, a botar todo lo que consideraban menos indispensable. El tiempo era malo. El tiempo era bien de mucha dificultad y entonces no aparejaban las cosas bien para seguir navegando y por eso tuvieron que botar algunas cosas que les estaban haciendo, impidiendo que el barco navegara libremente, ¿sí? Y después
como les decía, Pablo todo este tiempo estuvo orando y clamándole a Dios por estas personas. En el verso 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, pues puesto en pie de ellos, les dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, haberme tenido en cuenta cuando zarpamos de Creta, que no era el momento, ¿cierto? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues porque no habrá ninguna pérdida. Comienza a contarle lo que ha sucedido, lo que le ha sucedido a él. Debido entre vosotros, y no solamente la nave se va a perder. Ya, primero le he dicho que se va a perder la nave, la carga, y muchas personas ahora dicen que se va a perder solamente la nave, pero las personas no. ¿Por qué? Verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo, dice, diciendo, Pablo, no temas, ¿sí? No temas, es necesario, le vuelve a ratificar que vaya a darle testimonio al César, que era el principal objetivo por el cual tenía que ir a Italia. Y le dice, y se te ha concedido todos los que navegan contigo, ¿sí? Por eso les digo, Pablo estaba intercediendo por todos, 276 personas que iban en el barco. Ha estado clamando, los lleva en oración, en intercesión, en clamor, rogándole al Padre. Y ahí llega la respuesta a través del ángel. Se te ha concedido todos los que navegan contigo. Está hablando de marineros, está hablando de los soldados, del centurión y de los presos. Y de los que acompañaban a Pablo, como Lucas. Y olvidé nombrarles a un hermano que más adelante continúa navegando con ellos, de los que había estado en Efeso. Se han convertido a Cristo en la ciudad de Efeso. Y entonces vemos ahí un poco el poder de la intercesión, ¿cierto? De clamar, de orar. Imagínense un poco teniendo en cuenta lo que está sucediendo. Están en mar abierto, tempestad, lluvias, rayos, olas de altas, los elementos de navegación que en ese momento tenían no son como los de hoy, porque ellos para navegar utilizan el sol y las estrellas, la luna, pero dice que durante muchos días no se veía ni estrella, ni el sol, nada, porque todo no eran sino nubes de lo que podían ellos ver. Y llevaban ya, dice que 14 días, entonces por el tiempo del cual no habían ni comido, sino que habían estado, era muy preocupado. Pero después de esta noticia, bueno, antes de eso llegan y los marineros pensaron huir del sitio, pero Pablo le habla al centurión y lo pone al tanto y le dice que pues, si los marineros no están a cargo de la nave, ¿cómo se van a perder todos? Y ellos los impide. En el verso 33 dice, cuando comenzó a amanecer, ese día vieron que estaban encontrando como tierra después de 14 días, desde que habían salido de Creta, estaban llegando a una pequeña isla al sur, bien al sur de Italia, que se llama Malta. Ahí en el mapa la podemos ver. Y o sea que de Creta, de la isla de Creta a la isla de Malta llevan 14 días a la deriva. Y bueno, entonces después de esto le retoma nuevamente Pablo y le dice, comenzó a amanecer. Primero habían estado lanzando lo de medir, a ver a qué profundidad estaban. Se dieron cuenta que ya estaban cerca de tierra. Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que viajáis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud
pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá, dice. Sorprendente. A pesar de la situación, del miedo, de haber estado a la deriva, el único que tiene seguridad, confianza, es Pablo. Porque en ese momento, pues, Dios ya le había respondido sus oraciones. Después de la tempestad, decimos, viene la calma. Después de haber estado en tempestad tanto tiempo, las cosas iban a mejorar. Aunque ya les había advertido que la nave se iba a perder, pero entonces les dice, coman, recobren ánimo. Él está siempre allá al frente como un buen ministro, como un buen líder, animando, apoyando, exhortando, dándole ánimo a las personas, porque todos daban por hecho de que iban a morir. Y claro, él mismo toma el pan, lo bendice, lo partió, lo repartió. Y efectivamente, ellos dejaron que el barco prosiguiera, el barco encalla, pero ya podían ver tierra muy cerca y una de las órdenes de los soldados habían decidido que iban a matar a todos los presos. Pero este centurión Julio, afinidad que ya tenía con Pablo, pues lo impide. Tal vez, pues uno puede decir, por la obra de Julio no se perdió ninguno, pero sabemos que ya era obra de Dios. Dios tocó el corazón de este hombre para que tomara esa autoridad que tenía y impidiera que mataran a los presos. Entonces les dice, salgan primero los que saben nadar, los otros tabla, los otros lo como puedan. Y como lo había dicho Pablo, que se lo había dicho el Señor, y así fue, porque si Dios lo dice, Dios lo cumple, no se perdió ninguno de ellos. Verso 38 dice, y satisfechos, aligeraron la nave y echándolo el trigo al mar, se perdió todo, pero ellos más adelante, como les digo, el verso 44, así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, ¿sí? Todos se salvaron saliendo a tierra, ¿de acuerdo? Entonces, este es el recuento de ese viaje de Pablo, aunque no ha llegado, todavía ahora queda en Creta. Mañana hay otra porción muy poderosa, la última. Pero a pesar de las circunstancias bien difíciles, Pablo siempre estaba en comunión con Dios, iba de la mano de Dios y lo sacó en bendición, lo sacó en victoria, respaldando lo que había declarado por boca suya. Así que, hermanos, quedamos para que cada uno dé su aporte, cada uno tenga sus inquietudes, lo que Dios le habla al corazón de cada uno de ustedes. Quiero comenzar recordando quién escribió el libro y para quién, ¿cierto? El evangelista Lucas, cuando inicia Hechos de los Apóstoles, indica que le está escribiendo al excelentísimo Teófilo, y este es el segundo tratado. ¿Por qué hago recorderis de quién escribe el libro? Porque es que en este capítulo nos damos cuenta cómo detalla minuciosamente los lugares por donde van, los lugares donde llegan, lo que está sucediendo, cómo está el clima, cómo está el viento, cómo está el barco, está detallando todas las cosas de una manera, digamos, muy detallada para que el lector, pues en primer lugar, él era dirigido a Teófilo, pero sabemos que es parte de la palabra de Dios y viene para nosotros, para que nos hagamos la idea de qué era lo que estaba pasando y cómo era que estaba pasando en ese momento, cómo fue el traslado del apóstol Pablo como preso a Roma y todo lo que aconteció. Narra tan detalladamente nombres de las costas, nombre de los lugares donde llegan, aún el nombre del huracán o el viento, ¿cierto? Que se llamaba Euroclidón.
y está dando nombres de cosas que lo que decía Cristian, para nosotros muchas veces es desconocido, nombres como el esquife, como la proa, como la popa, como alijar, por ejemplo. Algunos pensarán que alijar es tomar la lija y echarle lija a algo, ¿cierto? ¿No era así? Entonces yo quiero mirar, digamos, dar algunos significados de algunas de estas palabras, ¿sí? El esquife, por ejemplo, era algo, una nave pequeña que iba dentro del barco y que la utilizan para, el barco atraca a cierta distancia de la playa, entonces la utilizan para llegar a tierra. Ese es el esquife con el que trataban de escapar algunos soldados, marineros, a los que el apóstol Pablo les dice que tengan cuidado, que si escapan pues se van a morir. Entonces ellos sueltan el esquife pero no se van, ¿sí? Lo echan al mar. Alijar es alivianar la nave, es echar carga al mar. Echaron una parte de la carga al mar. Nos damos cuenta que la carga importante que llevaban era el trigo y no lo querían echar en medio de la tormenta. Recordemos que fueron 14 días de tormenta donde ellos ninguno comió nada, sino que estaban en ayuno forzado. Aunque el apóstol Pablo sí había estado ayunando por ese viaje. En el versículo 9 creo que es donde dice que el apóstol Pablo había estado en ayuno, después del ayuno, dice Lucas, ¿sí? Y es cuando Pablo les declara, cuando Pablo les dice que no viajen porque se aproxima una tormenta, que bueno, en fin, y no le creen, no creen que es peligroso viajar, y entonces no le hacen caso, lo que hablaba Cristian de la obediencia a los siervos de Dios. Cuando habla de los aparejos, que lanzaron los aparejos al mar, los aparejos del barco, son las cosas necesarias para la navegación, como los mástiles, como las velas, como, bueno, muchas cosas que eran necesarias para la navegación, pero que tenían que alivianar el barco porque estaban peligrando naufragar. Entonces echaron los aparejos, ¿sí? Y aparte de las cosas necesarias para la navegación, pues yo me imagino que cuando alijaron ya habían echado mesas, asientos y bueno, cantidad de cosas quizá de la cocina o del comedor o de las habitaciones o bueno, las camarotes o camas. En eso lo habían echado cuando alijaron, pero luego lanzaron al mar los aparejos de la nave. Dios habla a Pablo. Mire que Dios siempre a los siervos de Dios les habla. Posiblemente Pablo estaba en oración, clamando a Dios por la vida de aquellas personas que iban en el barco, tanto prisioneros como se me escapó el nombre. Bueno, los que manejaban la nave. ¿Los qué? Marineros. Bueno, si hablamos de los marineros y de los soldados y de todos ellos, la tripulación del barco, amén. Entonces, Pablo le pide la vida de todos a Dios y Dios le dice, le concede, porque Pablo lo declara ahí, Dios me ha dicho que Él me ha concedido la vida de todos, la nave se va a perder. Y nos damos cuenta que el trigo lo echaron después, que era la carga principal que llevaban en esa nave. Y se perdió la nave. Hay otras palabras que habla allí como la popa, como la proa, ¿cierto? La proa es la parte delantera del barco y la popa es la parte trasera. La parte de atrás, que era la que se estaba abriendo. Hay otras palabras como sotavento.
es contrario de barlovento, ¿cierto? El sotavento es el lugar hacia donde va el viento, el viento a favor, ¿cierto? Entonces, cuando dice que iban a sotavento, iban con la brisa o el viento a favor. Y barlovento es cuando el viento viene en contra, ¿sí? Que sotavento es el lugar hacia donde va el viento y barlovento es el lugar, ¿sí? Contrario, ¿sí? El que va contrario al viento. Entonces, en un principio navegaron bien, todo fue calmado, pero después que Pablo advierte, entonces viene la tormenta y Lucas detalla todo esto minuciosamente, cuenta todos los detalles de lo que sucedió, de lo que pasó, ¿sí? Nos damos cuenta también la importancia de orar en medio de una situación difícil, ¿cierto? Ahí estaba el apóstol Pablo declarando que había hablado con Dios y que Dios le había dado las personas y que ninguno iba a perecer, las 276 personas que iban en el barco, ¿no? Entre prisioneros, entre la tripulación, los soldados y todos los que iban allí. Estuvieron 14 días, todo el tiempo de la tormenta, sin comer. Luego Pablo les dice que coman, que estén tranquilos, que no van a morir, que, bueno, que aunque la nave se va a perder, ellos van a salvarse. Hay un detalle aquí entre todas las cuestiones y es cuando acontece lo que Pablo había dicho, la nave se perdió, ¿sí? Cuando cortaron las anclas, era para que la nave, cortaron las anclas y elevaron una vela para que el viento que estaba soplando lo llevara hacia aquella ensenada que había, aquella parte donde había tierra, y allí es donde la nave fracasa, y es donde la nave, bueno, se zozobra allí, y entonces algunos, lo que les dijo allí, bueno, iban a matar a los presos, los soldados, pero por salvar a Pablo, mire que Dios está en medio de todas las cosas. Allí estaba Dios también con aquel centurión que por salvar y por consideración a Pablo no permite que maten a los prisioneros, ¿sí? Y entonces unos salen nadando y otros salen encima de tablas o de cosas que había en el barco para llegar a tierra, para llegar a la costa. Allí quedamos en esta situación donde ya pasa la tormenta y ellos llegan a tierra, unos nadando y otros de cualquier manera, pero no se perdió ni uno de ellos, ¿cierto? Como Dios lo había prometido a través del apóstol Pablo. Allí queda entonces el capítulo pendiente para el último capítulo de Hechos de los Apóstoles. Dios nos continúe bendiciendo. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas que